Bueno, les explicaremos hoy cómo instalar un sensor de filamento a la RAMS 1.4 y la configuración en Marlin 2.0 para que no nos quedemos sin filamento al momento de imprimir. Bueno, lo primero que debemos saber es qué tipo de interruptor vamos a utilizar, si vamos a utilizar un interruptor de final de carrera o un interruptor simple. En mi caso utilicé un interruptor simple. Para que sepamos, vamos a utilizar solamente dos cables o dos conectores para este. En el caso de los de finales de carrera, estos switches traen los tres cables, entonces no habría problema. Tenemos que identificar ahora dónde vamos a conectarlo en la RAM. Tenemos dos opciones, los pines de servo y los pines de finales de carrera. En mi caso, cuando utilicé los pines de servo me dio un error. A medida que transcurría la impresión, la pantalla empezaba a perder energía y luminosidad y la impresión se detenía completamente y no la podía retomar. Así que opté por hacer la conexión en los pines de finales de carrera. Ahora bien, sabiendo qué tipo de switch vamos a utilizar, debemos tener en consideración cómo lo vamos a conectar en el RAM, porque tienen un orden diferente según lo coloquemos en los pines de servo o en los conectores de los pines de finales de carrera. El orden es diferente, entonces debemos considerar eso. Por ejemplo, en los conectores de servo el orden sería, primero sería señal, segundo positivo y abajo sería negativo. Y en cambio en los conectores finales de carrera primero viene señal, el segundo sería el negativo y el último sería positivo. Entonces debemos saber cómo lo vamos a conectar. En el caso de utilizar un interruptor simple, debemos saber o identificar dónde está el común y cuáles son las terminales de normalmente abierto o normalmente cerrado. En mi caso utilicé normalmente abierto para que al momento de ser pulsado nos active y nos mande la señal a la placa. En el caso de la placa utilizamos solamente el cable de señal y el cable negativo. En mi caso lo conecté al pin 19 que corresponde al eje Z máximo. Bueno, ahora nos vamos a la configuración en el Marlin. Aquí vamos a modificar y a descomentar en configuración.h, configuración avanzada y pins de la RAMS. Bueno, ahora vamos a editar el Marlin en el Visual Studio Code. Ahora nos vamos a configuración.h, ok, desplegamos la ventana y en esta pestaña vamos a buscar el sensor de filamento. En esta línea sencillamente descomentamos. Al momento de descomentar se nos van a activar las líneas inferiores. En la primera que dice Enable Default, por lo general lo vamos a conseguir como false y lo vamos a cambiar a true. Esto significa que el sensor de filamento va a estar, la función del sensor de filamento va a estar siempre activado al momento de encender nuestra impresora. La segunda opción que debemos modificar es el estado del sensor de filamento. Por lo general aparece en low y lo debemos cambiar a high. Esto va a depender de donde yo conecté mi cable, el conector, en el switch. Acuérdense que está la opción del switch con el común y abierto y cerrado. Lo otro que debemos de comentar es la línea del script. Esto sencillamente nos va a determinar que al momento de que no detecte nuestra impresora el filamento, él va a crear una pausa con el comando o el G-code M600. Bueno, otro punto que debemos modificar es la zona de parqueo. Sencillamente le damos aquí en el buscador Park y nos aparece esta opción de Nozzle Park. Entonces sencillamente vamos a buscar esta línea que está acá y la descomentamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué se habilita con esta función? Recuérdese que al momento de que nuestra impresora detecta de que no tiene filamentos, ella va a ejecutar el comando M600 que corresponde a una pausa. En dicha pausa, nuestro nozzle, nuestro cabezal, se va a posicionar en un lugar que nosotros determinemos para que haga dicha pausa. En este caso la posición la podemos definir aquí, Nozzle Part Point. Entonces tenemos el punto en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. ¿Okay? Entonces eso lo podemos poner al principio de la cama o que haga homing completamente en X, en Y y en Z que permanezca a cierta altura, por ejemplo.
Esto sencillamente, estos valores que están acá corresponden a velocidades para que ella se desplace, nuestro nozzle se desplace a determinadas velocidades al momento de hacer ese parqueo de nozzle. Bueno, otro punto que debemos modificar ya sería en configuración avanzada, ¿ok? Y es en este otro punto, que es la pausa avanzada, ¿ok? Esto. Entonces lo vamos a descomentar. Una vez descomentado, se nos activan todas estas opciones que están por acá abajo. Simplemente hace una retracción, podemos decir la velocidad de esa retracción, la longitud de esa retracción, al momento de cargar nuevamente el filamento, cuánto voy a introducir nuevamente y a qué velocidad voy a introducir el filamento. Hay una opción de purga también y podemos determinar su velocidad y la longitud de ese material que vamos a introducir nuevamente. Bueno, la otra modificación que debemos hacer es aquí en pins de la RAM. ¿Ok? Eso lo buscamos sencillamente en el menú y vamos a buscar, dependiendo obviamente de nuestra tarjeta, buscamos, y en nuestro caso sería el pin de la RAM. Entonces vamos a escribir arriba en el buscador runout. Entonces el Marlin por defecto, el pin del sensor de filamento está determinado en el pin número 4, que corresponde a la conexión de servo. Aquí dice el pin número 4 en las conexiones de servo. ¿Ok? Entonces, como fue en mi caso, al principio no me sirvió. Entonces ahora voy a utilizar el conector de finales de carrera en el eje Z máximo. Entonces ese eje Z máximo corresponde al pin 19. Entonces sencillamente voy a intercambiar estos pines. Lo que antes estaba como aquí como 4, lo voy a poner como pin 19. Y debemos buscar también el eje Z máximo. Aquí está el limit switch y vamos a buscar el pin del eje Z máximo que antes estaba en el 19 y ahora voy a utilizar el número 4. Bueno, aquí sencillamente mandé una impresión. Ok, aquí tenemos el sensor de filamento. Obviamente está desmontado el filamento, pero para retirarlo y para que ustedes miren cómo está funcionando y qué se nos va a aparecer en este momento sobre la pantalla. Ok, mi pantalla tiene un error aquí, esto no se ve, pero igual funciona y podemos ver el resto de las funciones. Okay. Entonces ella ahorita está imprimiendo, supuestamente. Obviamente no tiene filamento en el extrusor. Nuestro filamento está por aquí y tenemos conectado acá. Entonces voy a retirar y esperemos. Ok, entonces ahí sencillamente nos parece aguardar, nos mantiene la temperatura. Ok, ahí el motor del extrusor encendió y aquí nos está diciendo insertar nuevamente el filamento. Ok, entonces introducimos el filamento. Bueno, vamos a hacer acá. Ok, aquí nos muestra la opción de purgar o de simplemente continuar. Vamos a darle continuar. Ella está comprobando la temperatura de nuestro nozzle y enseguida continúa con la impresión. Ok, ahí está retomando nuevamente nuestra impresión. Bueno, makers, no olviden suscribirte al canal y seguirnos en las redes sociales como La Maquinita 3D, Valencia, Venezuela.